Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Joaquín Delgado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por el también abogado José Antonio López Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido tu líder en Valladolid recibiendo al ministro de Fomento, reclamándole el directo, entre otras cosas, que hablábamos de toda la comunidad, no solamente de Burgos? Me parece perfecto todo lo que sea reclamar beneficios para la ciudad de Burgos o para la provincia de Burgos, me parece extraordinario. ¿Tú crees que le va a hacer caso al ministro? Mucho me temo, no. Es muy posible que haga más caso a Óscar Puente, dado que es íntimo amigo suyo. Joaquín. Bueno, el directo es necesario, pero no solo es necesario un estudio, como dice nuestro presidente, es necesario que se haga. Yo creo que se tiene que hacer por una cuestión de eficacia y una cuestión de justicia social también y de justicia económica con Burgos, con Aranda y con toda la comunidad. El caso es que hace poco estuvo el presidente de la Junta con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y ahora ha sido el ministro de Fomento quien ha devuelto la visita a la tierra, en este caso a Valladolid, a ver si es fructífera esa conversación. Espero que haya sido fructífera, sobre todo que veamos todos los frutos y lo podamos contar, aunque bueno, tú no eres muy positivo, aunque Rajoy tampoco creo que hizo mucho por el directo, tampoco, José Antonio. Tampoco, Las cosas como son. Las cosas como son tampoco. ¿Algo vas a decir, Joaquín? No, que te veo cara de maldad. No, de maldad no. Lo que creo que es que el directo ya, yo creo que es una reivindicación tan que se cae por su peso, que es por poco dinero el beneficio que se hace tan grande, que me parece que tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a un conflicto que en teoría no afecta a nuestras fronteras locales, pero quién sabe, ¿no? Si en algún momento puede llegar a pasar lo que en Barcelona, que los taxistas van a decidir si apoyan la propuesta de que los coches con licencia VTC solamente atiendan los servicios que se pidan con 1 hora de antelación. En Madrid sí que estarían dispuestos a aceptar esa condición, aunque no se lo han planteado y esta tarde han decidido continuar indefinidamente la huelga. Los taxistas han llevado sus protestas también a la inauguración de Fitur. Tras el fracaso de una reunión de urgencia de madrugada para intentar un acuerdo en Madrid, los taxistas han bloqueado toda la mañana los accesos a IFEMA. De nuevo, cortes de las carreteras como la M40 y algunos enfrentamientos con la policía. Reprochan al gobierno madrileño su falta de propuestas y miran con buenos ojos la horquilla de 15 minutos a 1 hora para la precontratación pactada en Barcelona. Muy buena horquilla, muy buen tiempo para que esa precontratación haga que los servicios, digamos, pierdan la inmediatez. Ese será uno de los puntos de un decreto de la Generalitat que prohíbe también a las VTCs la geolocalización y el estacionamiento en vía pública fuera de su base. Desde las 11 de la mañana los taxistas de Barcelona debaten divididos si respaldan el pacto o continúan con la huelga. Tuve que sellar mi piso. Si no pago la licencia me quedo sin mi trabajo. Las grandes compañías de VTC lo rechazan y se plantean ahora su marcha de Barcelona, mientras decenas de trabajadores cortan con sus vehículos varios carriles de la avenida Diagonal. ¿Qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo? Se han reunido con las empresas, se han reunido con el taxi, con las patronales. Nadie se ha reunido con los trabajadores. Cabify ha anunciado esta mañana en Madrid que quiere integrar a los taxistas en su plataforma Easy, como ya sucede en otros países. Pues una pregunta muy concreta, difícil de responder, José Antonio, en tu caso, ¿quién de las dos partes tiene más razón? Es algo difícil de responder, como has dicho. Yo creo que ambas partes tienen su parte de razón. No obstante, desde el sector del taxi, en este caso, sí que observo cierto miedo a la competencia y cierto miedo o repulsión, si se puede decir, a una reconversión del servicio. ¿A la competencia o a perder un monopolio? Bueno, sí, obviamente va implícito perder el monopolio. Ellos manifiestan, no es ningún monopolio porque somos muchos taxistas, todos somos autónomos, pero cae de su peso cuando impiden al resto de personas o al resto de empresas desempeñar un servicio que, aun siendo público, pueden realizar distintas empresas, insisto, no única y exclusivamente aquellas personas que hayan sacado una licencia de taxi, que por otro lado sí que se quejan del precio de la licencia de taxi, pero eso ha sido la mafia establecida entre ellos mismos, y califico de mafia porque no es normal que una determinada licencia municipal cuya tasa de adquisición es una, posteriormente se haya multiplicado hasta por el 2000%. ¿Ponos un ejemplo práctico? ¿Cuánto cuesta lo que es la tasa y cuánto cuesta la licencia? No sé exactamente, no sé lo que es la tasa de adquisición de una licencia de taxi actualmente,
pero la licencia VTC está en 38 euros. Una licencia de taxi, la adquisición, pues hay gente que ha llegado a pagar hasta 230.000 euros por esa licencia de taxi. Es obvio que un ayuntamiento no expende una licencia de taxi por esa cantidad de dinero, sino por una cifra sensiblemente inferior. Y eso para prestar un servicio público, ¿eh? Y eso para prestar un servicio público. Joaquín. Ahí está la clave. Servicio público. Si es servicio público, que lo es, ¿por qué no hay servicios mínimos? Porque hay una huelga en la que no hay un servicio mínimo, no se establecen cuántos taxis tiene que haber, no tiene que haber. Por otro lado, si es servicio público y tiene que estar regulado, y de hecho lo están, los taxistas tienen su taxímetro, tienen toda una serie de reglamentos y reglamentaciones que cumplir, pues evidentemente no puede venir otras personas o otros, empresarios a ocupar algo que está totalmente regulado. Entonces aquí tenemos el primer problema. El primer problema es que estamos hablando de dos cosas distintas que los dos pretenden, o sobre todo las VTC, ser taxistas. Entonces, claro, son taxistas, pero no tienen taxímetro, no tienen esas obligaciones, con lo cual viene el primer conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que la regulación de la competencia no la pueden cumplir los taxistas porque no pueden modificar el taxímetro, no pueden modificar el precio, que es la ventaja competitiva que podrían tener, y por otro lado los de VTC sí que están pudiendo realizar actividades que son propias del taxi. Ajá. Porque las plataformas modernas que tienen para realizar los servicios establecen determinadas prestaciones que son propias del servicio de taxi puro y duro, con lo cual estamos teniendo el mismo servicio con dos reglas de juego diferente. De ahí viene el conflicto, dos reglas de juego que habrá que armonizar. ¿Qué sucede? Pues que el tratamiento para tratar de armonizar esto es hacer ver, o los taxistas lo que creo que tienen que hacer, lo que están haciendo es, están poniendo de manifiesto que el negocio de VTC es un negocio distinto del taxi. De ahí que exijan el que haya esas posibilidades o no haya esas posibilidades de la inmediatez, que no haya esas posibilidades de utilizar el taxi como todo el mundo estamos acostumbrados a utilizar el taxi. Pero lo que sí es cierto es que si esto es un servicio público y tiene que estar regulado, yo prefiero que la regulación se haga desde el Estado, las comunidades autónomas, que no desde una aplicación, que es la aplicación de Uber, que hay una persona o una serie de personas, unos empresarios que han creado esta aplicación, que al final es la que nos va a controlar a todos. Creo, Joaquín, que desde el Estado no va a ser, ahora verás por qué, porque el ministro de Fomento, autónomas o los ayuntamientos, sí, eso está claro. Que también es titular de la cartera de Transporte, se ha pronunciado sobre este conflicto, ha dicho que es un problema local, que deben regular los ayuntamientos. Yo me encontré un problema y me encontré también una reivindicación que nos pedían los taxistas que todo se regulara por la misma instancia, porque no tenía sentido que una actividad que se desarrolla en un espacio tenga dos autoridades regulándola. Así no hay cómo conseguir el equilibrio. Por lo tanto, yo no es que me quite ninguna patata caliente, ya sé que les encanta a algunos ese argumento. No es un problema nacional, es un problema localizado en determinados municipios. Es cierto, han acusado al ministro de intentar escurrir el bulto. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Le damos la importancia local? Porque ahora mismo esos problemas solamente están localizados en Madrid o Barcelona y dejamos que sean los ayuntamientos los que regulen, o lo hacemos desde el Estado centralizado para que en su día no vuelvan a pasar estas cosas en ninguna otra parte de España. José Antonio. Pues, hombre, como mínimo tendría que ser regulado desde una comunidad autónoma, porque los municipios pues entraríamos en lo que se llama una diarrea legislativa, que cada municipio, con perdón la expresión, en cada municipio tendría una ordenanza total y absolutamente diferente a la hora de determinar los parámetros por los que se debe regir dicha actividad. Entiendo que al menos sí se debiera establecer una regulación cuando menos autonómica, sino nacional. Es que, vamos a ver, yo creo que el debate es absolutamente estéril, porque realmente la regulación tiene que ser nacional, por una cuestión básica, y es una cuestión de derecho de competencia y una cuestión de unidad de mercado. Aquí ahora mismo un taxista o una persona un taxista podría tener una regulación como servicio público distinta a los términos de competencia, pero las VTC, que están sometidas a las leyes del mercado puro y duro, porque en teoría no son servicio público como el taxi,
una VTC con una licencia de Burgos podría actuar en Barcelona, podría actuar en Madrid o podría actuar en cualquier sitio, porque hay un principio de unidad de mercado. Lo mismo que un abogado que esté colegiado en un colegio, voy a poner un ejemplo, de Burgos, puede actuar en cualquier colegio del término nacional y, si me apuras, con determinadas circunstancias, en Europa. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión que nos dice el ministro de que no es una cuestión del Estado, yo creo que para esto sí que está el Estado, para unificar precisamente estas cosas, porque el problema va a ser un problema, es un problema nacional. Claro, decía el ministro también en esta mañana que, por ejemplo, Barcelona ha tenido 4 años para ponerse al día, para hacer algo, y que no ha hecho nada. Seguramente Barcelona no habrá hecho nada pensando que el Estado iba a hacer algo, ¿no? Pero es que el problema viene cuando las autoridades de competencia, con la ONV, dicen que el sector del taxi debe ser liberalizado. A partir de ahí es donde viene el problema. Cuando se dice que un sector como un servicio público debe ser liberalizado y tener las normas de competencia, es cuando vienen todos los conflictos, porque las normas de competencia casan muy mal con un servicio público. Es decir, un servicio público, vamos a poner el más típico, que es el servicio de sanidad, no puede estar sometido a las reglas de competencia, tiene que tener una regulación. Entonces, una regulación estatal o una regulación la que sea, ¿no? Sí. Eso nos sucedió a nuestro sector, no sucedió, evidentemente, por el derecho de competencia no sucedió. Nosotros nos regíamos por una serie de criterios a la hora de la satisfacción de nuestros servicios profesionales, y directamente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo derribó. Lo que es una realidad es que antes de la situación, tanto Uber como Cabify ha amenazado con salir de esos dos mercados, tanto de Madrid como de Barcelona. ¿Es realmente una amenaza? O sea, ahí los taxistas salen ganando, los que salen perdiendo son ellos, ¿no? Realmente no, realmente lógicamente si Uber o Cabify su negocio está básicamente en la inmediatez, si no se le va a permitir esa inmediatez, lógicamente su rendimiento económico bajará de tal forma que se haría total y absolutamente ineficaz el negocio, o sea, sería totalmente insatisfactorio desde el punto de vista económico. Volvemos al principio. Es que lo que pretenden los VTC es ser taxistas. Y para los taxistas tenemos los taxistas. Si no hay que regular, no hay que regular nada, ni los taxis ni lo otro, pero si hay que regular algo, no pueden pretender los de la VTC ser taxistas. Y en eso los taxistas tienen razón. Si no hay regulación, que igual es a lo que se va, pues entonces sí, podremos estar en criterio de igualdad. Si no, los taxistas son los que tienen encomendado ese servicio público. Sí, pero ojo, que los taxistas también se opusieron a la liberalización del sector. Luego empezamos con otra cuestión. Lo queremos todo. No, claro, es que luego empezamos con otra. Es que esto es muy complejo, pero la siguiente cuestión es: ¿por qué está de esta manera el sector del taxi? ¿Por qué cuesta tanto a veces el servicio de taxi con tarifas que a veces son incomprensibles para el ciudadano? Como que si te cogen en un aeropuerto te cobran más, o que si tiene que subir la maleta te cobran no sé cuánto, etcétera. Es decir, este tipo de tarifas que son con las que están peleando precisamente los de las VTC, es decir, en racionalizar estas tarifas, cosa que no pueden hacer los taxistas, pues entonces es donde nos encontramos realmente el principio de competencia. Pero insisto, a mí lo que me asusta mucho de todo esto es que todos estos servicios de VTC acaben con la regulación del taxi, de tal manera que al final nos acaban regulando todos la aplicación. Es decir, que la aplicación sabe mucho más de nosotros casi que nosotros mismos, y al final va a resultar que esto que parece todo una ventaja pues no lo sea, y que también se produzcan fenómenos de subcontratación, de infracontratación, de personas que estén llevando unos vehículos sin las debidas garantías, etcétera. Y eso los consumidores tienen que preocuparnos mucho. Ahora eso en el sector del taxi en determinadas ciudades también ocurre, la infracontratación de personas que no son los titulares de la licencia, que contratan. Pero si hay que combatirlo, no quiere decir que el sistema esté mal, sino que se está vigilando mal, pero habrá que combatirlo desde el propio sistema. Por supuesto, pero de eso no se dice, los taxistas optan por el mutis. Claro, es que está claro que hay que racionalizar las tarifas, incluso los propios taxistas posiblemente estén de acuerdo con ello, pero habrá que sentarse y hacerlo así. Lo que no pueden pretender es unos que vienen sin tener todos los condicionantes de ese servicio público, pretender hacerse con todo el mercado, ¿no? ¿Has dicho sentarse? Bueno, porque no tiene pinta esto de sentarse, salvo a mamporrazos. Ese era el problema, y yo creo que se va a volver en contra de los taxistas, porque el argumento fácil, es decir, el consumidor ahora mismo ve que los servicios se abaratan con Uber y Cabify. Eso es evidente. Entonces, si no saben vendernos los taxistas que un servicio público en sí mismo, bien gestionado, es favorable para el consumidor a la larga, pues
vamos mal. Si resulta que lo que hacen es decir que van a tapar autovías, que van a boicotear Fitur, etcétera, etcétera, pues yo creo que no es no solamente es el precio, Joaquín, es el concepto y es la experiencia. Es todo en un conjunto. Me refiero a que por utilizar una variable que todo el mundo puede entender, hay muchísimas más cosas. La gestión de un servicio público es compleja en sí misma. El servicio público de transporte más todavía. Y sobre todo con las nuevas tecnologías y la aparición de esta aplicación, de las aplicaciones que realmente el germen de todo esto, la aplicación que gestiona los vehículos sin conductor. Los vehículos pero vamos hacia ese mundo, ¿eh? O sea, no se pueden poner puertas al campo, en el sentido de que habrá que regular, evidentemente, el servicio. La VTC no quedará más remedio que someterse a una determinada regulación, pero es que es más, existe otro componente. De determinadas empresas de transporte de viajeros ya ponen a disposición de sus usuarios vehículos que no son ni VTCs ni taxis para, a precio cerrado, llevarles a un determinado destino. Sucede en Madrid, sucede en Barcelona. Está claro que una de las revoluciones que estamos es la revolución de la movilidad, y dentro de la movilidad no solamente están los taxis, está también todo tipo de transporte y, para empezar, también las maneras colectivas de utilizar el transporte. A mi generación no nos hables del BlaBlaCar, pero a las personas jóvenes ahora mismo están utilizando muchísimo este sistema colaborativo, que es también una tendencia de la economía colaborativa, que también es una cuestión que veremos avanzar. Pero, por ejemplo, Alsa, o sea, la empresa Alsa, en Madrid, en Avenida América, ya te pone un coche a tu disposición por un precio cerrado en función de dónde quieras ir y te traslada, según llega el autobús, a ese otro lugar, con coche. Un coche suyo. Con coche suyo, sí, pero coche. En definitiva, está haciendo una función de taxi. Que no es un taxi al uso. Que no es un taxi al uso. Está haciendo de VTC, claro. Tampoco no está haciendo una VTC, pero es una empresa de viajeros. Pero si tú lo contratas antes, pues entonces le estás dando razón a los taxistas. Si esto lo hace usted sin la inmediatez del taxi... No lo contratas con el billete. Según llegas, lo contratas. Bueno, pues... si quieres. ¿Y esto de Alsa lo saben los taxis? Lo desconozco, no lo sé, pero entiendo que sí, porque, vamos, Avenida América está llena de taxis. Que por eso te cobran un suplemento. Cobran un suplemento por salida de estación. De América, justamente cuando si le coges en la esquina, no te lo cobran. Salida de estación, por ejemplo. Incomprensibles. O lo coges del hotel, o lo coges de un hotel en Madrid, como me ha sucedido este fin de semana, 7,50 por cogerlo en el hotel. Ahí es nada. La parada del autobús, es la parada del hotel. Y más ejemplos que podríamos poner de ese calibre. Oye, que tenemos muchos más temas, pero este parece que nos ha entusiasmado. También es la actualidad, ¿no? Máxima. Todo lo que ha ocurrido esta mañana, más coincidiendo con la inauguración de Fitur, mal sabor de boca, proyección, van a la imagen, etcétera. Pero bueno, había que tocarlo. Así que Joaquín Delgado, José Antonio López Rodríguez, gracias a los dos, que descanséis. Hasta la próxima. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y mucha más información.